Hola Pablo, bienvenido al espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Darte las gracias por darte este espacio dentro de lo que significa esta rutina de cuarentena que en este momento igual nos tiene como a todos un poquito agotados, pero sabemos que vale la pena hacerlo. Los números están más o menos nomás aquí en la zona. Sí, hola Valeria, gracias a ti por la invitación. Oye Pablo, cuéntame un poquito. Tú eres físico, estudiaste acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero has tenido un recorrido bastante interesante. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, yo hice el pregrado y el magíster en la facultad, en el departamento de física, y luego de dar unas vueltas por el mundo, hacer el doctorado y un postdoctorado, eventualmente decidí volver a la facultad y se dio la posibilidad, así que estoy agradecido de poder contribuir, digamos, y retribuir lo que la facultad me dio en su momento. Pablo, cuéntame un poquito, ¿tú te especializaste en qué área? Yo me especialicé en física atómica y óptica cuántica experimental. ¿Sí? Básicamente trabajaba con aplicaciones de láseres para atrapar y enfriar átomos individuales y después poder en el fondo estudiar interacciones entre pocos átomos o un átomo individual y las cantidades más pequeñas de luz que le llamamos fotones. Ujú. Pablo, esto tú lo trabajaste en un lugar en específico también, me comentabas antes de la entrevista, estuviste en lo que era el CEFOP, estuviste trabajando con Carlos Saavedra. Sí, durante el pregrado yo pude formar parte de los laboratorios del CEFOC como estudiante de pregrado y bueno, ahí trabajé con Carlos Saavedra. En experimentos también con láseres, pero aplicados más hacia la biología, digamos, atrapamiento láseres de partículas un poco más grandes. Y me quedó gustando este bichito de atrapar cosas con luz, entonces hice el doctorado después en cómo atrapar átomos con luz. Me fui a escalas más pequeñas. Pablo, ¿y cómo fue esa experiencia? Porque igual tú eras estudiante de tercer año, de tener la posibilidad de, en el fondo, hacer práctico todo el conocimiento a mitad de tu carrera también te ayuda a saber hacia dónde tú la vas a proyectar. ¿Cómo fue esa Sí, claro. experiencia? Sí, de hecho fue bastante motivadora. De hecho, en los primeros años mi rendimiento era bastante promedio, pero después ya de empezar a poder eh, jugar en los laboratorios. La palabra yo creo que es jugar, porque eso nos permitió ser un poco libre de lo que estábamos haciendo. Mi motivación creció absolutamente y ya cambió el rendimiento. Cuando hay interés de por medio, cuando uno realmente tiene una fuerza que lo lleva a hacer cosas, te permite hacer las cosas mucho mejor. Pablo, y tú después de tu carrera de pregrado y tu maestría, como conversábamos antes, que es magíster, ¿dónde te fuiste? Me fui a la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, mm, y pude hacer mi investigación de doctorado en un laboratorio de un instituto que se llama Joint Quantum Institute, que dentro de las especialidades que tiene varias especialidades, pero dentro de las especialidades que tiene justamente óptica atómica y molecular, que es cómo manipular átomos con luz. Ujú. ¿Y cómo fue esa etapa, ese proceso? Bueno, tengo los mejores recuerdos. Era un lugar bastante por decirlo así, bastante excitante estar ahí porque siempre llevaban gente nueva, está en un lugar donde la élite de la ciencia mundial se presenta, puedes conversar con ellos, no solo escuchar charlas, sino que realmente sentarte a conversar con ellos, intercambiar ideas, eh, entonces te permite crecer profesionalmente de una forma distinta cuando uno está inmerso en el ambiente donde todos, digamos, hablan el mismo lenguaje y uno puede aprender de gente que no solo son expertos y famosos en el área, sino que además te transmiten esa pasión que tienen por las cosas que hacen. Y ese cambio porque si bien acá contaste con el apoyo de profesores y desarrollaste el tema práctico también asociado a tu área, al área que te gustaba, eh, me imagino que también hay un cambio de país, un cambio de cultura. ¿Cómo fue adaptarse a eso? Em, eh, Difícil, especialmente porque mi inglés no era tan bueno, tuve que aprender en el camino, pero yo soy de la idea que si uno quiere crecer tiene que ponerse en situaciones difíciles, ahí es cuando uno saca lo mejor de uno, ¿sí?
como dicen, bueno, en Estados Unidos le dicen salir de la comfort zone, de la zona de confort, donde te sientes cómodo. Entonces, justamente, estar expuesto a esa vulnerabilidad de no hablar bien el idioma, de quizás no saber muchas cosas de física, si uno lo ve como un desafío, te lleva a practicar, a intentar ser mejor, y de a poco uno va aprendiendo el idioma, va aprendiendo los códigos con los que interactúan las personas, y va aprendiendo también la física, que es lo que fue a estudiar en este caso. ¿Sí? Fue un desafío difícil, pero uno aprende más de los desafíos difíciles. Esos son los entretenidos. Y aparte además porque también está la proyección de la misma carrera, me imagino que está ir a otro país, o sea, poder armar grupos de estudio o redes con otros profesionales es importante para el desarrollo de las carreras científicas sobre todo. Ujú. Sí, es cierto. La- me gusta pensar a mí en la ciencia como si fuese un diálogo. Al final es un diálogo con los pares. ¿Sí? Y esta conexión que dices tú de hablar con los colegas es importante. Uno está trabajando en algo que justamente alguien que está en Japón hace, o que alguien que está en Estados Unidos hace, alguien que está en Inglaterra hace. Y tener contactos ayuda a participar de esta conversación. Y al final, cuando uno realiza un trabajo o publica un trabajo científico, eh, es como pedir la palabra en esta conversación que sucede entre todos, en todo el mundo. Entonces es importante darse a conocer y tener estos contactos para poder entrar a la conversación, poder entrar a lo que se está haciendo, digamos, a nivel mundial en términos científicos. Pablo, y con todo este trabajo, con todo esto de, obviamente, terminar tu doctorado, ¿vuelves a Chile? ¿Cuándo vuelves a Chile finalmente? Volví a Chile definitivamente alrededor de noviembre del año pasado, noviembre del 2019, y empecé a trabajar en la facultad en diciembre del 2019. ¿Y cómo fue volver a Chile? Porque te preguntaba con detalle la fecha, po. ¿Por Ujú, qué llegaste justo en una crisis social ujú, que me imagino fue complejo? La mayoría de las actividades se vieron suspendidas por seguridad. sí. ¿Cómo fue llegar a Chile en este contexto? Eh, es un momento de hartos contrastes. Por un lado es como volver a casa. ¿Sí? Yo soy de Concepción, estudié en la Universidad de Concepción, mi familia es de acá, entonces siempre se sintió como volver a casa. Eh, pero por otro lado, un momento afortunado y desafortunado, uno podría pensarlo. Afortunado porque es bueno que estas cosas se estén conversando, estén pasando, que temas sociales, digamos, estén en boca de todos. Yo creo que así es como se cambian y se mejoran las cosas cuando todos podemos participar de un diálogo, y una buena oportunidad para dialogar y que los estudiantes se involucren. Entonces tiene un lado positivo, pero sin duda para poder acceder a esa instancia uno sacrifica otras cosas, entonces tiene lados negativos, en el cual obviamente las clases no funcionan normalmente, era más difícil, bueno, retomar la normalidad, digamos, en un montón de cosas. Eh, pero para mí que soy experimental, más que el estallido social, por decirlo así, lo que me afectó fue la pandemia, porque en el fondo no puedo ocupar el laboratorio. ¿Sí? Entonces, a mí que me gusta estar en el laboratorio haciendo cosas, que te digan, no, y sabes que tienes que irte a la casa, creo que eso es mucho peor para mí. Ya, ¿y cómo ha sido este proceso de la pandemia? Porque tú me dices eh, entre broma y broma, pero es una realidad, o sea, eres experimental, por lo tanto, yo creo que, no sé, será el 80% de tu tiempo es estar en laboratorio. ¿Cómo Sí. pasaste a estar en casa? Eh, Bueno, bueno, hay obligados que... claramente, porque hay que Sí, decirlo, sí, hay que ser responsable y todo, sí. pero me imagino que tiene un costo y un proceso eso igual. Sí, claro, pero hay que saber adaptarse también. O sea, tuve la suerte durante mi proceso de formación académica, poder explorar tanto cosas teóricas como experimentales. Eh, entonces, si bien, digamos, lo que más me apasiona es la física experimental, eh, eh, pude, o estoy intentando, digamos, adaptarme a la situación, intentar moverme un poco a cosas más teóricas, cosas que sí puedo hacer, digamos, desde la casa. eh, a través de colaboraciones, distintas ideas, más bien de índole teórica, cosas que se puedan hacer, digamos, en frente al laptop y no frente al experimento. Eh,
como en todas las situaciones difíciles, uno aprende de adaptarse, de superar los desafíos como se pueda. Pero me imagino que debe ser quizás hasta un poco frustrante, porque eh, son retrasos, o sea, son retrasos de investigaciones, de prácticas, de varias cosas en lo que es una investigación científica. No estar en lo práctico lo hace complejo y frustrante a la vez. Sí, sí, puede ser un poco frustrante, pero intento pensar en los objetivos a largo plazo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en Chile no existen laboratorios de átomos fríos o de óptica atómica y molecular, no hay ninguno. Entonces, mi idea era poder venir a ser el primero, o mantener algunos funcionando, digamos, si bien no el primero que darle continuidad. Eh, entonces, viéndolo así, que se atrase un año, que se atrase 2 años, algo que no existía, tampoco está tan mal. Vamos a intentar hacer lo que se pueda con lo que se tenga y ojalá resulte. Y, y además estos proyectos no... La ciencia experimental no se hace en 1 año, 2 años, 3 años. Son 10 años de trabajo para poder tener algo importante. Eh, entonces, sí puede ser un poco frustrante, pero hay que intentar concentrarse en el objetivo mayor, digamos, a largo plazo. Y yo te preguntaba porque una característica dentro de lo que es la física en sí es el trabajo de la frustración, porque como bien tú decías, los resultados no se ven de manera inmediata. Entonces es una herramienta poder trabajar la frustración desde jóvenes. Sí, bueno, sí, sí, eso siempre es así. Saber manejar la frustración es una lección que te va a seguir toda la vida en todo ámbito. ¿Sí? Y yo, bueno, y cuando le explico eso a los estudiantes, porque me ha tocado hacer, durante mi estudio me tocaba hacer, digamos, guía de estudiantes de pregrado, de doctorado. Y en el laboratorio uno lidia mucho con la frustración, cosas que se rompen, que no funcionan, que no... Entonces, parte muy importante de la ciencia es lidiar con la frustración. Entonces siempre intentaba hacerle la comparación que casi todas las cosas que valen la pena en la vida requieren esfuerzo y pasar por procesos de frustración. Entonces, por ejemplo, a algún estudiante le gustaba tocar algún instrumento, o sea, cuando uno aprende a tocar guitarra o piano, al principio duele los dedos, que salen callos, que no suena bien y son varios días, semanas, meses, hasta 1 año puede tomar recién poder tocar una canción bien, digamos. Pero cuando uno ya sabe tocar un instrumento, la gratificación, qué tan gratificante es, digamos, poder expresarte a través de un instrumento, no tiene precio. Entonces, la física no es distinta, es encontrarse con una piedra tras de otra, pero de poquitito ir avanzando y superar estos como pequeños obstáculos. Y después cuando uno mira en retrospectiva, las cosas que logró hacer o las cosas que puede hacer realmente valen el esfuerzo. Qué buen mensaje, porque me imagino que a esta altura de esta pandemia hay muchos chicos que están un poco agotados, un poco cansados. Bueno, la universidad en ese sentido ha sido muy, la Universidad de Concepción, ha sido muy, ha tenido mucho cuidado con eso, de generar espacios y pausas para no sobrecargar ni a los profesores, los académicos, ni a los estudiantes con lo que significa llevar una carrera o el trabajo de docencia en estas condiciones que es online, que en el fondo es como estar todo el día conectado, que también tiene su lado agotador. Sí. Oye, Pablo, y pasando a otro tema, porque ya conversamos de tu carrera de pregrado, pasaste por la universidad, conversamos un poco de lo que fue tu estadía en Estados Unidos, eh, y tu regreso con todo lo que ha significado, obviamente, está asociado, no es que a Pablo llegó y pasaron todas estas cosas, sino que pasaron como en los mismos tiempos. Eh, Tú estás haciendo investigación. Cuéntame un poco acerca de qué fue tu última publicación, en realidad. Sí, bueno, la última publicación, la más reciente, de hecho, es un trabajo teórico, no experimental. Hablando de tener que adaptarse a la situación, bueno, fue un trabajo que salió a partir de trabajo teórico. Em, de hecho, desde el punto de vista personal, significa harto esa publicación para mí, y voy a contar ahora la historia porque eh,
el trabajo salió en una colaboración con una profesora de la Universidad de Chile, que se llama Carla Herman. Y Carla también fue estudiante de pregrado de la Universidad de Concepción. Y también suele hacer un Qué buen doctorado dato. afuera, y también hizo un postdoc afuera, y ella tuvo la oportunidad de volver a Chile, pero ahora como profesora de la Universidad de Chile. Entonces, para mí volver ahora a Chile y poder hacer colaboraciones teóricas con gente que fueron básicamente compañeros de clase, bueno, hay un año superior, pero digamos éramos amigos. Compartir con los amigos de pregrado, que cada uno salió, se perfeccionó y creció afuera como científico, después volver a juntarse, los dos como profesores en Chile y poder aportar a la ciencia, eh, tiene una connotación especial, digamos, bien, bien bonita, bien especial. Ya, y ese es el aspecto emocional. Eso es emocionante, sí. Claro. Y La en el pregunta, lo más técnico, ¿de qué se trata? técnico, sí. No, está bien. Técnicamente propusimos una forma de generar estados de la luz de muchos fotones. ¿Sí? Voy a intentar explicar. Fotones como la cantidad mínima de energía que tiene la luz. ¿Sí? Eh, Son, uno dice normalmente la partícula de luz. ¿Sí? No sé si partícula tiene mucho sentido, pero es la cantidad mínima de energía que tiene la luz. Así yo quiero prender, yo tengo una perilla para prender la luz. Si le empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, voy a ver que disminuye la intensidad y en algún momento voy a tener o todo o nada. ¿Sí? Ese o todo o nada es justamente la mínima cantidad de energía de luz que puedo tener. Ahora, cuando uno quiere generar estados de luz con fotones, es decir, quiero tener un fotón, dos fotones, tres fotones, se hace cada vez más difícil tener estados con muchos fotones, pero que yo sé exactamente cuántos tengo. ¿Sí? Normalmente, eso de tener, digamos, muchos fotones, pero saber exactamente cuántos tengo, es lo que uno le dice en lenguaje técnico un estado de Fock, un estado particular, o estado de número. Y el problema es que cuando uno tiene muchos fotones en general se forma algo que uno le dice estado coherente. Estado coherente es como si fuese una luz clásica, si fuese la ampolleta, un láser, común y corriente. Ujú. Una forma, digamos, bien simple de explicarlo, no sé si es muy científicamente relevante, pero una forma de verlo es como cuando uno intenta abrir la llave del agua y uno la abre un poquitito y ve que caen gotitas, cae una gota, dos gotas, Ujú. tres gotas, esos son como si fuesen los fotones. ¿Sí? Uno a la vez. Y después digamos que quiero tener más gotas, entonces abre un poquito más, después ya, tres gotas, cuatro gotas, entonces quiero más fotones, entonces quiero abrir más. Y de repente las gotitas ya no se ven como gotitas, se empieza a transformar como en un chorro medio distorsionado que se va cortando, y después si le doy más, es un chorro. Entonces, nunca voy a tener muchas gotitas una detrás de la otra. Entonces, con los fotones pasa lo mismo. Es muy difícil tener muchos fotones. Estamos hablando de 100 fotones, 50 fotones, 100 fotones. Todos, digamos, bien definidos, que sean un fotón. Así como es muy difícil tener 100 gotitas, porque al final se convierte en un chorro. ¿Sí? Entonces, es un desafío tecnológico y técnico de cómo poder generar estados de la luz que sean macroscópicos en el sentido que sean intensos, que sea mucha luz, pero así todo con un número de fotones bien definido. Yo quiero decir, quiero tener 100 fotones. Entonces la gente lo ha hecho experimentalmente con distintos métodos, ya sea en cavidades ópticas, cavidades de microondas o qubit superconductores, sistemas de superconductores. Pero lo mejor que se ha hecho hasta el momento son más o menos 10 fotones, 15 fotones, con fidelidad qué tan cercano es, que digamos, qué tan bueno es al estado que quieres generar. Con fidelidades que son 50%, 60%, no muy buenas. Entonces, en este trabajo teórico encontramos una forma de, con cualquiera de estos sistemas, ya sea óptico, microondas o superconductores, poder generar estados de 100 fotones, o algo por el estilo, del orden de 100 fotones, con fidelidad del orden del 70%, o sea, muy, muy buena, muy alta. Entonces nosotros esperamos que esta técnica, que es una técnica, es un protocolo, es como una receta, les decimos hagan esto, 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 entonces esperamos que con esta receta la gente pueda realizar experimentos en las plataformas que posean, digamos, eh, para implementarla y poder generar estado del campo con fotones, digamos, número de fotones bien preciso. Ahora te puedes preguntar, ¿para qué sirve esto? La respuesta como físico es porque es entretenido y es interesante. Ahora, a nadie le dan dinero para hacer física diciendo que las cosas son simplemente entretenidas, tienen que tener una aplicación. Y la verdad es que sí la tienen, en un área que se llama metrología cuántica. ¿Sí? Metrología es, digamos, la ciencia de medir cosas con mucha, mucha precisión. Entonces, metrología cuántica ocupa las propiedades de la mecánica cuántica para poder medir cosas de forma más precisa. Y se sabe que
de los estados de la luz que permiten medir de mejor manera, es decir, extraer la mayor precisión usando metrología cuántica, son estos estados de número, o estados de Fock. Entonces, en el fondo, si uno pudiese crear el campo electromagnético en estos estados, uno podría ocuparlo para medir cosas con mayor precisión. Okay. Uh-huh. Ya, y esto ustedes lo trabajaron en una investigación y lo plasmaron con ¿cuál es el resultado que tuvieron? Junto con Carla. El resultado, bueno, el resultado, el que te decía, encontramos esta receta para lograrlo y lo publicamos en una revista científica, Physical Review Letters, que es una revista científica bastante prestigiosa. No solo en el área que trabajamos nosotros, sino que en todas las áreas de la física. ¿Y cómo fue llegar a ese avance junto con Carla? ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? En el sentido de que me imagino, primero llegar a tener esta forma de medir, ¿cierto? Que tú me indicabas. Eso ya es parte de un logro importante, obviamente. Y lo otro es que esta investigación, este trabajo que realizaste con Carla, también salga en una de las revistas más prestigiosas en el área de la física. Sí. ¿Cómo fue? No lo sé, es una buena pregunta. Estimulante. Yo creo que estas cosas te dan ganas de hacer más cosas. No es como lograrlo y cantar victoria, digamos, sino que es como, resultó, a ver qué podemos hacer ahora. Así como que te pica el bichito de querer hacer más. Eso. Pero nada, es un buen, como decía, hay que intentar pensar en el plano futuro, así que es un buen punto de partida, de que hay que seguir adelante, ¿no? Oye, Pablo, ¿y qué es lo que se viene más adelante? Porque me imagino que ya se han planteado quizás algunos puntos, algunas directrices junto con Carla, o también de manera individual. Sí, a ver, más adelante para este proyecto en particular, estamos viendo varias cosas. Una posible área es ver cómo aplicarlo más concretamente a metrología cuántica, lo que decía, ver más que nada centrarse en la aplicación. Otra forma es centrarse más en la teoría, porque esto que decía, como que ya borra un poco la frontera entre lo que es cuántico y lo que es clásico. Porque es clásico en el sentido que tenemos haces de luz intensos, o sea, es luz, digamos, macroscópicamente percibible, pero es cuántico en el sentido de que está hecho de uno de estos fotones a la vez en un estado bien definido. Entonces, son estos temas que cuando uno dice que es cuántico y que es clásico, como que se borra un poco, no lo sabe muy bien. Entonces tiene un atractivo del punto de vista de física fundamental que también podríamos explorar. Eso es por mi lado con colaboración con Carla. Ahora, por mi lado personal, mientras no pueda estar en el laboratorio, eh, sigo haciendo teoría de cosas que sí podría hacer en el laboratorio. ¿Sí? Y de las cosas que quería implementar en el laboratorio, no es solamente tener átomos fríos, sino que es tener átomos fríos que se puedan conectar con pequeñas fibras ópticas. ¿Sí? Entonces el átomo interactúa con la luz que va por la fibra óptica, y luego la luz se puede propagar por la fibra óptica hasta otro átomo distante. Entonces uno puede hacer interactuar así como dos átomos a la vez, uno con otro a través de fibra óptica. Uno puede empezar a hacer cosas, digamos, especiales, como no solo entrelazarlos, no se ha escuchado hablar de entrelazamiento, no solo entrelazarlos, sino que además que actúen colectivamente, que se sincronicen como si fuese un solo sistema. ¿Por qué es interesante esto desde el punto de vista de física? Es porque uno tiende a pensar, por dar un ejemplo, el átomo está hecho de partículas subatómicas, el núcleo y el electrón. Pero uno lo piensa como un solo objeto, uno dice este es un átomo, a pesar de que está hecho de pedacitos. La molécula está hecha de átomos, ¿sí? Pero uno lo piensa como una sola molécula, a pesar de que está hecho de pedacitos. ¿Qué es lo que está pasando con estas partes que interactúan unas con otras a través del campo electromagnético? El electrón interactúa con el núcleo a través del campo electromagnético y forman una sola entidad, el átomo. Los átomos interactúan unos con otros en el campo electromagnético y forman una sola entidad, que es la molécula. Ahora yo tengo un átomo, una fibra muy larga, que pueden ser varios metros, interactuando con otro átomo, y se sincronizan a través del campo electromagnético. Si puedo estar pensando en una especie como de molécula, pero la molécula está separada por 1 metro o más. ¿Sí? Entonces como que rompe un poco la intuición de lo que tenemos, que es lo que es un sistema cuántico como una pequeña molécula. Es una molécula que yo puedo ver, digamos, está separada por distancias macroscópicas. Entonces se vuelve bastante interesante ver qué es lo que pasa y particularmente las cosas que estoy estudiando ahora es que
hay efectos de retraso entre los átomos porque la luz se demora un tiempo finito en propagarse. No es como la molécula, que la luz es casi instantánea de un lado a otro, sino que tiene efectos de retraso porque se propaga a una velocidad finita. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos estados como moleculares, si quieren verlo así? Cuando no es realmente una molécula, pero estos estados, digamos, colectivos, sincronizados cuando la luz tiene retraso y cosas por el estilo. Y eso después puede tener, desde el punto de vista de aplicación, uno puede pensar en hacer como una network cuántica, ¿sí? Donde estos átomos son nodos y las fibras son los conectores y puedo tener varios. Ahora uno en el laboratorio hace dos porque es como prueba de principios, pero en la práctica si funciona uno podría tener una red completa y empezar a hacer entonces estas redes colectivas de átomos que pueden estar separados a distancias macroscópicas. Te escucho y pese a que o sea, obviamente yo desde el área más humanista, obviamente me falta el conocimiento para eh, tomar toda la información que tú me entregas, pero me encanta la forma en que lo explicas, porque es en el fondo lo que te apasiona y lo que te mueve, porque lograste dentro de este espacio trabajar una investigación, salir de lo experimental, como lo conversábamos antes, y volcarte en el fondo, guardarte en tu casa y trabajar en la investigación y tener súper buenos resultados. Pese a que cambiaste tu zona de confort, se me hace súper atractivo y además la forma, en la dinámica que tú me lo comentas, en el fondo muestra que tienes una pasión extraordinaria y que obviamente yo creo que vas a poder trabajar ese centro que tú comentabas una vez que ya esto se empiece a normalizar. Esperemos que después de Fiestas Patrias tengamos mejores cifras de mejores cifras en el sentido de menores cifras en realidad de Claro, contaminación. sí. Sí, bueno, el tiempo dirá, uno hace lo mejor que puede y disfruta el proceso, pero ya veremos cómo resulta a largo plazo. Oye, Pablo, y por último, ya antes de dar término a la entrevista, me gustaría que, bueno, tanto como físico, también como profesor, pudiese así como motivar a los estudiantes del área de física, digo del área de física porque tenemos 3 carreras también asociadas, eh, motivarlos para que sigan estudiando. Obviamente, lo conversábamos antes, no son quizás las condiciones que uno esperó para este año, pero es lo que tenemos y hay que seguir avanzando como se puede. Ujú. Sí, no sé, no creo que mis palabras realmente tengan el poder de motivar a alguien. Yo creo que la motivación viene de adentro. Eh, eh, pero lo que uno puede dar es testimonio más que nada. ¿Sí? No es que yo pueda decir algo y la gente se va a motivar inmediatamente por mis palabras. No tengo ese poder. Eh, pero testimonio en el sentido de que yo sí sé lo que es entrar a una carrera que a lo mejor no estás seguro si es, si no es, que no estás convencido, que en qué voy a trabajar, que cuál es mi campo laboral, qué es lo que voy a hacer. Entiendo ese proceso. Interrogante. Sí, y todas esas interrogantes. No tengo ninguna respuesta para ninguna de esas interrogantes. Solo sé que en algún momento uno encuentra algo que realmente le gusta y de ahí en adelante las decisiones se toman prácticamente solas, porque uno busca seguir el camino de las cosas que te gustan. Eso. Eh, y yo tuve suerte, que el camino me llevó, digamos, a buenos lugares. No todos tienen la misma suerte, no tengo la receta mágica para nada, pero independiente de dónde te lleve ese camino, lo importante es que cuando uno encuentra esa pasión, el camino se hace entretenido. ¿Sí? No es sobre el objetivo a dónde llegues, sino que disfrutar, digamos, disfrutar el camino de hacer lo que te gusta hacer. Genial. Gracias, Pablo, por este tiempo, gracias por conversar con nosotros y como te decía, a través de estos espacios generar comunidad en estos tiempos de pandemia en la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas. Claro, no, un gusto, gracias a ti por la invitación y la oportunidad.